Hola a todos y todas, soy Emilio Flores, profe de Historia, segundo ciclo, y junto con todo el equipo de Historia les damos la bienvenida a este pequeño clip en el cual pretendemos realizar una revisión, ¿cierto?, de la clase Primeras Civilizaciones y entregarle un feedback con respecto a las respuestas que tuvimos de su parte. Estamos muy contentos, ¿ya? Porque eh, gran parte o la gran mayoría estuvo bastante acertado en las respuestas, ¿ya? Así que vamos a hacer un breve repaso, como les decía, de esto. Primero, los objetivos de esta clase, ¿cierto? Estaban señalados al principio: comprender el proceso evolutivo de los primeros homínidos y cómo surge el humano moderno, y comprender cómo sucedió el surgimiento de las primeras civilizaciones, ¿ya? Dentro de la primera actividad, ¿cierto? Nosotros pusimos una imagen que la verdad es que está un poco borrosa. Vamos a tratar de mejorarla en calidad, pero la que teníamos como base era esta, que está acá. ¿Por qué es importante esta imagen? Porque la vamos a tomar en las clases futuras también como referencia. Va a ser como un mapa que va a decir aquí estamos hoy revisando, ¿ya? Y es la división, ¿cierto?, que para efectos de estudio se ha tomado de la historia. Eh, Esta es la parte que no se alcanzaba a ver en la imagen, ¿cierto? Estos son los hechos que separan cada una de las épocas. Por ejemplo, la prehistoria de la Edad Antigua está separada por la aparición de la escritura. La Edad Antigua de la Edad Media, ¿cierto?, está separada por la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media con la Edad Moderna está separada por otro hecho que fue la caída del Imperio Romano de Oriente. Y la edad moderna con la edad contemporánea, ¿cierto?, está separada por un hecho histórico que fue la Revolución Francesa, ¿ya? Eso con respecto a la línea del tiempo. Luego ya tenemos la primera actividad, que era unir, ¿cierto?, la imagen con la época histórica, y había una pequeña trampa en esta actividad, ¿ya? Siempre tienen que estar atentos a estas pequeñas trampas. Que había más hechos que época histórica, pero eso no quiere decir que había una lámina que no tuviese una relación acá, sino que había una que se repetía, simplemente eso. Entonces, la primera imagen, lo que podemos observar es una pintura relacionada con el hecho del descubrimiento de América, ¿ya? El descubrimiento de América fue un hecho ocurrido en el año 1492 y está situado en la época o en la edad moderna, ¿ya? Luego tenemos una imagen en donde claramente se ve a Adolf Hitler con su ejército, con banderas nazis, ¿cierto? Esta es una foto correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial está asociada en la edad contemporánea. La tercera imagen tiene que ver con guerras entre romanos y cartagineses, ya se pueden distinguir, cierto, algunas vestiduras características de uno de otro, y también el uso de animales de batalla como los elefantes, ya, y este hecho está situado en la Edad Antigua. Luego tenemos, cierto, una escena que claramente está asociada a la prehistoria, ¿ya? Tenemos también la imagen del hombre en la luna, que es un hecho ocurrido en la edad contemporánea, y esta podía ser la que varios se equivocaron de repente porque es muy similar, ¿cierto?, a la número 3, pero hay algunos, eh, si se fijan en la imagen, hay algunos elementos que nos pueden señalar. En realidad esto claramente era un vikingo, ya, vikingos contra ingleses, y las guerras entre vikingos e ingleses están situadas en la Edad Media, ¿okay? Entonces el 6 iba con la C. Luego teníamos una actividad en la cual tenían que leer un texto y responder una serie de preguntas, ¿cierto?, que era de la interrogante de dónde provienen los humanos. Entonces, la primera pregunta luego de este texto era la evolución de los homínidos se dio por,
cambios climático-culturales, cambios físicos, psicológicos, intelectuales, cambios político-económicos, cambios artísticos y sociales. ¿Ya? Si ustedes leyeron lo que está acá, ¿cierto? Pueden ubicar que en esta parte indica cuáles son los dos principales ámbitos de la evolución de los homínidos. ¿Ya? La hominización como tal, que indica un proceso físico de adaptación al ambiente, y por otro lado, la humanización, ¿ya? O sea, como a nivel intelectual también el ser humano fue evolucionando. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta, y que la gran mayoría estuvo acertado, es cambios físicos, psicológicos e intelectuales. Luego, el género Homo, del cual descendemos, ¿de qué familia deriva o proviene? Y si leyeron correctamente, pueden ver en la última parte del texto que los primeros homínidos fueron los Australopithecus. De la familia de los Australopithecus se deriva el llamado género Homo. ¿Ya? Entonces, el género Homo del cual descendemos, ¿de qué familia deriva o proviene? Del Australopithecus. Aquí quiero detenerme un poco, ¿ya? Porque entre las respuestas que revisamos, ¿cierto? Vimos que algunos indicaban que no estaba claro, que no se sabe, ¿cierto? Que venimos del mono, no sé. Tienen que, esto no era una pregunta que pedía su opinión al respecto, ¿ya? Le están preguntando con respecto a lo que dice el texto. Si bien esto es una teoría claramente y hay personas que pueden tener sus inclinaciones o sus propias creencias, la verdad es que la pregunta no está hecha en base al texto, ¿ya? Así que en este caso, si no dice qué opina usted de esto, tienen que ceñirse a lo que dice el texto, ¿ya? Luego tenemos otra actividad en donde tenemos una imagen, ¿cierto? Que está asociada a donde se desarrollaron geoespacialmente las primeras civilizaciones, ¿ok? Y tenemos una pequeña descripción de la imagen y que nos indica que en el desarrollo de las primeras civilizaciones el espacio fue muy importante, o sea, el lugar físico donde se desarrollaban, ¿ya? Y nos indica que estas primeras comunidades se localizaron en torno a ríos, ¿ya? Para asegurarse el suministro de agua dulce y junto a tierras aptas para la actividad agrícola. Entonces, luego de esto, nos dice, ¿cuál es la indicación? Ojo, ojo con la indicación. Lee el fragmento de la imagen y marca las casillas donde aparezcan comentarios falsos, ¿ya? Algunos de ustedes parece que leyeron rápido y no se dieron cuenta que decía cuáles son los falsos. Entonces, veamos cuáles de estas son falsas. El espacio en el cual se asentaron las primeras civilizaciones no fue fundamental para su desarrollo. Y en realidad no está diciendo que fue fundamental, por lo tanto esta es falsa. Y las primeras civilizaciones se localizaron alrededor de volcanes. Claramente no se menciona nada de volcanes. ¿Ya? Falso también. Y luego dice, la ubicación que eligieron fue porque les aseguraba las condiciones para las actividades agrícolas. Y esa es verdadera, por lo tanto no tengo que marcarla, solo tengo que marcar las falsas. ¿Ya? Luego hay una actividad, ¿cierto?, de un video, muy bueno por lo demás, resume mucho con respecto a cómo se formaron las primeras civilizaciones en un tiempo muy breve. Luego de esto tenían que responder ustedes, ¿cierto?, una pregunta abierta de qué es una civilización. Para esto bastaba con tomar apuntes, ¿cierto?, de los puntos que señalaba en el video, cuáles eran las principales características de una civilización, ¿cierto? Y muchos acertaron, ¿cierto?, mencionando los puntos de que tenía que ver con un grupo de personas que tenía una cultura compleja, ¿cierto?, que tenía otras características como la estructura religiosa, ¿cierto?, tenían ejércitos, tenían un aparato burocrático, ¿cierto?, que administraba el territorio, grupos sociales, sistema de escritura y desarrollo artístico. Eran los puntos que están mencionados en el video. Y luego de esto tenemos cuál de las siguientes no es una característica de las civilizaciones. No es una característica, ¿ya? Desarrollo artístico, grupos sociales, deporte y recreación, sistema de escritura, conectividad y desarrollo tecnológico. Entonces, de los 6 puntos que estaban mencionados,
¿Ya? Hay dos en este universo de puntos que no corresponden, ¿ya? Desarrollo artístico sí está mencionado, grupos sociales sí está mencionado, deporte y recreación no está mencionado, sistemas de escritura sí está mencionado y conectividad y desarrollo tecnológico no está mencionado. Por lo tanto, esos dos vienen a ser los que no son características de una civilización. ¿Ya? Y luego tenemos la pregunta, ¿cierto? De cuál de las siguientes opciones identificas como un rasgo común entre las primeras civilizaciones. ¿Ya? Acá la verdad es que la gran mayoría respondió bien, ¿ya? Y la respuesta correcta era que todas se desarrollaron alrededor de importantes ríos, ¿ya? Es como esa era la idea principal o el rasgo común que tenían las primeras civilizaciones. Eh, Luego tenemos una pregunta abierta, ¿cierto? De cuál o cuáles consideras que fueron los motivos que llevaron a la formación de las primeras civilizaciones. Eh, ¿Cuál consideras? Es una pregunta abierta, ¿ya? No puedo decir que hay una pregunta que sea correcta o no, ¿ya? Pero la idea, lo principal o lo que esperamos nosotros en este tipo de preguntas es que por favor no escriban no sé, no escriban un punto. Básicamente eso es lo que nos importa, ¿ya? Que traten de ver el video un par de veces, si no entienden vuélvanlo a ver, pregúntenos por el chat, ¿ya? Si tienen algún problema de entender algún concepto, ¿ya? Pero por favor no pongan no sé, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Tenemos una pregunta también de respuesta abierta con respecto a qué fue lo que aprendimos. Ahí nosotros esperamos que ustedes se explayen, no es correcta o incorrecta ninguna respuesta, pero nuevamente, por favor, no escriban no sé, ya no escriban nada, escriban qué cosas aprendieron, escriban qué les gustó, qué no les gustó, ya, porque esos comentarios nos sirven a nosotros para mejorar los formularios futuros, ¿cierto? Como por ejemplo yo vi que claramente habían, si se pudiesen mejorar la calidad de las imágenes, ¿cierto? Muchos comentarios de que les gustó mucho la clase. Entonces eso nos ayuda un poco a orientar un poco la actividad que nosotros hacemos con respecto a sus intereses y su forma de aprender. ¿Ya? Eso ha sido básicamente la revisión de este formulario. Ya nosotros estamos súper contentos porque tuvo una muy buena recepción por su parte y tuvimos muchas, el gran porcentaje ya de respuestas fueron correctas y los invito a que sigan con la misma motivación en las clases futuras. Vamos a estar nosotros para apoyar lo que necesiten y eso. Un saludo, que esté muy bien de parte de todo el equipo de historia y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.